La mayoría de los traders no fracasan por culpa del mercado, fracasan por cómo piensan sobre el mercado. Así de simple. Puedes estudiar estrategias durante años, memorizar cada patrón, analizar cada setup, hacer cientos de backtests, pero cuando hay dinero real en juego, algo cambia dentro de ti. Tus manos sudan, dudas, persigues precios, te paralizas, rompes tus propias reglas. Y después te preguntas, ¿por qué hice eso? Yo sabía que no debía hacerlo. Ese momento de frustración, ese autoengaño que aparece justo después de una mala decisión impulsiva, es el centro de todo este video. Daniel Kahneman, psicólogo ganador del Premio Nobel y autor del libro Pensar rápido, pensar despacio, descubrió algo revolucionario sobre la mente humana. No tenemos una sola forma de pensar, sino dos: un sistema rápido, emocional, automático, y otro más lento, lógico, racional. Y en el mundo del trading, entender cuál de esos sistemas está al mando en cada momento puede marcar la diferencia entre ganar de forma consistente o destruir tu cuenta poco a poco. En este bloque vamos a explorar 3 lecciones fundamentales de Kahneman aplicadas al trading, y si alguna vez has sentido que tú mismo eres tu peor enemigo frente al gráfico, prepárate porque esto te va a cambiar la forma de ver tus decisiones. Empezamos con la más básica, pero también la más poderosa: el sistema 1 contra el sistema 2. Imagina esta escena. Estás viendo un gráfico, el precio rompe una resistencia que llevabas días vigilando y sin pensar, haces clic en comprar. Segundos después, el precio se da la vuelta. Entras en pánico. Cierras con pérdidas, te arrepientes. ¿Qué pasó ahí? Lo que ocurrió fue que tu sistema 1 tomó el control. Kahneman lo describe como la parte rápida, intuitiva, emocional de tu cerebro. Es la que reacciona de inmediato, la que te hace saltar ante un ruido fuerte o moverte por instinto. En el trading es la parte que persigue velas verdes, que duplica posición en una pérdida para recuperar, que se bloquea ante la presión. Por otro lado, está el sistema 2, más lento, más racional, más consciente. Es el que evalúa el riesgo-recompensa, sigue el plan, respeta las reglas, toma decisiones basadas en lógica. El problema es que el sistema 2 es perezoso, requiere esfuerzo para activarse. Y cuando operas bajo presión, emoción o ansiedad, tu sistema 1 se adelanta y ejecuta decisiones antes de que el sistema 2 siquiera tenga tiempo de hablar. Piensa en tus peores operaciones. ¿Fueron calculadas o fueron rápidas, viscerales, reactivas? Para tener éxito en el trading no basta con tener una buena estrategia. Necesitas entrenar tu mente para que haya un espacio entre el estímulo y la acción. Y ese espacio es donde vive el sistema 2. La clave está en desarrollar autoconciencia. Técnicas como llevar un diario de operaciones, practicar la autoobservación, hablarte a ti mismo antes de operar o incluso simplemente respirar profundo antes de entrar en una operación pueden ayudarte a romper ese automatismo. Brett Steinberger, uno de los psicólogos de trading más reconocidos, lo resume así: la autoconciencia es tu ventaja. Si logras notar el momento en el que estás actuando por impulso y puedes hacer una pausa, activas el sistema 2, y cuando eso ocurre, tus decisiones aún cambian más para sutil. siempre. La ilusión de entendimiento. Tomas una operación, sale perfecta, la entrada fue limpia, el movimiento fuerte, el profit fácil, y piensas, lo vi clarísimo, estoy empezando a entender el mercado. Pero detente, ¿de verdad sabías lo que hacías? ¿O simplemente tu cerebro te está contando una historia para hacerte sentir bien? Kahneman lo llama la ilusión de entendimiento y es una trampa mental muy común. Nuestra mente odia la incertidumbre, así que cuando algo sale bien, aunque haya sido suerte o condiciones externas, inventamos una explicación lógica que nos da la sensación de control. Nos decimos, confié en mi instinto, supe leer el patrón, sabía que iba a pasar. Pero en realidad, muchas veces no sabemos por qué funcionó esa operación. Y eso es peligroso, porque crea una confianza falsa. Empiezas a operar con más tamaño, a saltarte pasos del plan, a sentir que estás en racha. Y ahí es cuando el mercado te da un golpe de realidad. Los traders profesionales hacen lo contrario. Cuando ganan, no celebran, analizan. Se preguntan,
¿Fue suerte o realmente tenía edge? ¿Seguí mi proceso? ¿Esta operación tenía lógica o simplemente salió bien? El antídoto para la ilusión de entendimiento es brutalmente simple. Asumir que no sabes, especialmente después de una victoria. No des por sentado que fue por tu habilidad. Desarma la operación. Revisa si cumplía todos tus criterios. Evalúa si repetirías esa entrada en las mismas condiciones. Así es como se construye la verdadera maestría. No creyendo que tienes razón, sino comprobando que sigues un proceso coherente. Y ahora vamos con una de las lecciones más dolorosas, pero también más importantes: la aversión a la pérdida. ¿Por qué duele tanto perder en el trading? Kahneman lo demostró con claridad. Una pérdida de $100 duele aproximadamente el doble que el placer que genera una ganancia del mismo valor. Es decir, nuestro cerebro está biológicamente programado para evitar perder, incluso más que para ganar. Y eso en el mundo del trading se traduce en decisiones desastrosas. Vas ganando $300 en el día, haces una operación mala, pierdes $150. Y en vez de cerrar y aceptar el día en positivo, entras en modo venganza. Empiezas a forzar trades, saltarte filtros, operar sin análisis, todo con tal de recuperar. Y muchas veces terminas en rojo. Este sesgo también explica por qué cortas tus ganancias muy rápido, con miedo de que el mercado te las quite, y por qué mantienes operaciones perdedoras mucho más de lo debido, esperando que se den la vuelta. La aversión a la pérdida secuestra tu gestión de riesgo. No te deja pensar en términos de probabilidad, solo quiere evitar el dolor. Pero aquí viene el cambio de mentalidad que necesitas. Perder es parte del juego. No puedes evitarlo, no puedes eliminarlo. Lo que sí puedes hacer es transformar cada pérdida en aprendizaje. Brett Steenbergen dice que cada pérdida es una matrícula. Es el precio que pagas por aprender algo del mercado. La próxima vez que pierdas en una operación, no reacciones, reflexiona. Pregúntate, ¿seguí mi proceso? ¿Era un setup válido? ¿Qué puedo aprender de esto? Si la respuesta a las dos primeras preguntas es sí, entonces no fue un error, fue un costo legítimo. Así es como piensan los traders profesionales, como casinos. Ellos no se alteran por una ficha perdida. Juegan con ventaja estadística y mentalidad a largo plazo. Tú también debes pensar así. No solo aprendas a ganar, aprende a perder bien, porque ahí es donde empieza la consistencia real. Hasta ahora ya viste que tus errores en el trading no tienen tanto que ver con estrategias malas, sino con decisiones impulsivas tomadas por la parte más primitiva de tu mente. Pero la cosa se pone todavía más sutil. Hay ciertos sesgos que sabotean tus decisiones sin que lo notes. No gritan, no se sienten como errores. Al contrario, muchas veces se disfrazan de lógica o de experiencia. En este segundo bloque vamos a ver 4 de los sesgos más peligrosos que enfrentan los traders. Y lo más importante, cómo reconocerlos. El anclaje. Imagina que compras una acción a $50. Baja a 45, luego a 42, pero no vendes. Dices, voy a esperar a que vuelva a 50. ¿Por qué 50? Porque es el precio al que entraste, no porque el mercado tenga alguna razón para volver ahí. Ese número se convierte en tu ancla mental. Kahneman explica que una vez que el cerebro se agarra a un número, especialmente uno que considera importante o emocionalmente relevante, empieza a tomar todas sus decisiones en función de ese número, aunque ya no tenga nada que ver con la realidad. En trading, esto te lleva a decisiones muy peligrosas. Mantener perdedores esperando recuperar. Evitar tomar buenas operaciones porque ya no está en el precio bajo que viste antes. O asumir que un activo va a volver a un precio pasado solo porque ya estuvo ahí una vez. Pero la verdad es que al mercado no le importa dónde entraste tú. El mercado no tiene memoria. No le importa que estés en pérdida. No tiene intención de regresarte a tu punto de entrada. Brett Steenbergen dice algo que puede ayudarte a romper esta trampa. El mercado es siempre nuevo. Cada momento es un nuevo rompecabezas. Así que en vez de pensar, ¿qué precio necesito para salir?, hazte otras preguntas mucho más poderosas. ¿Qué me está mostrando el mercado ahora?
¿Este setup tiene sentido en este contexto? ¿Tomaría esta operación si no estuviera dentro? Liberarte del anclaje es dejar de operar en base al pasado y empezar a decidir en base al presente. Y esa es una habilidad que separa a los aficionados de los traders que piensan de forma profesional. El siguiente sesgo es la heurística de representatividad. Te suena complicado, pero te aseguro que lo has vivido muchas veces. Ves un gráfico. El patrón es casi idéntico al que viste la semana pasada. Mismo breakout, misma estructura. Entras con confianza, pero esta vez falla. ¿Qué pasó? Caíste en una trampa mental. Asumiste que porque algo se parece a una operación ganadora del pasado, va a tener el mismo resultado. Pero en el mercado nada es tan simple. El contexto cambia, la volatilidad cambia, el volumen, el sentimiento, las noticias, todo cambia. Un patrón puede ser visualmente idéntico y aún así tener una probabilidad completamente distinta. El problema es que nuestra mente ama reconocer patrones. Y cuando los ve, se dispara el sistema automático. Sentimos que ya sabemos lo que va a pasar. Pero eso no es análisis, eso es una ilusión. Para salir de esta trampa, necesitas cambiar de enfoque, dejar de buscar patrones que se parezcan y empezar a pensar en términos de probabilidades reales. Pregúntate, ¿cuál ha sido la tasa de éxito de este tipo de setup en este contexto específico? En las últimas 20 veces que operé esto, ¿cuál fue el resultado? ¿Estoy operando lo que veo hoy o lo que recuerdo del pasado? Steinberger recomienda crear un playbook con setups cuantificados, no solo por cómo se ven, sino por cómo se comportan estadísticamente. Así empiezas a tomar decisiones basadas en datos, no en recuerdos. Y eso, en el trading, puede marcar la diferencia entre caer en trampas mentales o desarrollar llega una de las más seductoras, el exceso de confianza. 3 días verdes seguidos. Las cosas están saliendo bien. Te sientes en control. Empiezas a subir el tamaño de tus posiciones. Incluso saltas pasos del checklist, porque lo tienes claro. Estás en la zona, hasta que llega un solo trade, mal ejecutado, y borra todo lo que habías ganado en los últimos días. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que te dejaste llevar por una falsa sensación de control. Kahneman demostró que los humanos tendemos a sobreestimar nuestras habilidades, especialmente en entornos de incertidumbre. Y el trading es exactamente eso, incertidumbre pura. El exceso de confianza aparece en formas muy sutiles. Aumentas tamaño sin base estadística. Ignoras tu stop porque esta vez seguro funciona. Operas más seguido porque estás en racha. Pero aquí hay algo que debes grabarte. La confianza no es una señal de calidad, es solo una emoción, y las emociones no son datos. Kahneman lo explica así: cuando una persona se siente segura de algo, deja de notar lo que no sabe. En el trading eso puede ser fatal, porque el mercado siempre tiene variables que no controlas. Siempre. Steinberger propone una técnica que deberías adoptar: la calibración de confianza. Antes de cada operación, califica tu nivel de confianza del 1 al 10. Pero no solo eso, acompaña ese número con evidencia real. ¿Cuál es tu tasa de acierto en este tipo de setup? ¿Qué dice tu diario? ¿Las condiciones del mercado apoyan esta entrada? Si tienes confianza alta, pero sin datos que la respalden, cuidado, estás apostando con convicción, pero sin fundamento. El exceso de confianza es dulce, pero letal. No se trata de operar con miedo. Se trata de mantener la objetividad, porque el trader confiado, sin datos, es solo un principiante con buena racha, y esas rachas, tarde o temprano, se terminan. Finalmente, el cuarto sesgo de este bloque, la falacia de planificación. ¿Recuerdas cuánto tiempo pensabas que te tomaría ser consistente como trader cuando empezaste? Tal vez unos meses, un año máximo, pero aquí estás. Tal vez aún luchando con emociones, errores, impulsos. Eso no te hace malo, te hace humano. Kahneman demostró que todos, incluso los expertos, tendemos a subestimar el tiempo, el esfuerzo y la complejidad que requiere alcanzar metas a largo plazo. Y el trading es un claro ejemplo. Muchos entran creyendo que con un curso, un par de libros y unas semanas en demo ya están listos.
Pero operar con dinero real, bajo presión emocional y mantener disciplina, eso es otra historia. La falacia en la planificación crea frustración. Te imaginas un progreso lineal, y cuando aparece la realidad, con pérdidas, retrocesos, días duros, empiezas a dudar de ti. Algunos incluso abandonan, no porque no puedan hacerlo, sino porque pensaban que iba a ser más fácil. Steve Barger tiene una visión que puede ayudarte. El progreso en trading no es lineal, no es una escalera, es una secuencia de mesetas, seguidas de saltos. Y muchas veces esos saltos solo ocurren después de pasar por momentos difíciles. Por eso, cambia tu enfoque. En vez de medir tu progreso solo por resultados, mídelo por calidad de decisiones, control emocional y disciplina. Extiende tu horizonte. No pienses en semanas, piensa en años. Porque cuando dejas de esperar que sea fácil, empiezas realmente a crecer. Llegamos al último tramo de este viaje. Hasta ahora, ya sabes que no es el mercado el que te sabotea, sino tu propio cerebro, impulsivo, sesgado, lleno de atajos mentales que, en vez de ayudarte, muchas veces te ciegan. Pero lo más peligroso no es cuando te equivocas conscientemente, es cuando crees que estás haciendo lo correcto. En este último bloque vamos a hablar de los 3 sesgos más invisibles, los que te hacen sentir seguro, confiado, incluso inteligente, mientras en realidad estás tomando decisiones basadas en información incompleta, experiencias distorsionadas o emociones disfrazadas de intuición. Prepárate, porque si logras identificar estos 3 patrones mentales y corregirlos, vas a operar con un nivel de claridad que muy es uno con pocos un nombre traders curioso alcanzan. pero muy potente, WYSIWYG. Por sus siglas en inglés, What you see is all there is. Lo que ves es todo lo que hay. Y aunque suene obvio, es una trampa mental brutal. Imagina esto. Estás viendo un gráfico. Todo se ve perfecto. Rompimiento limpio, volumen fuerte, momentum claro. Todo encaja. Entra sin dudar. Pero de repente, una noticia inesperada cambia todo. El mercado se da la vuelta y tu operación se va en contra. Te preguntas, ¿cómo no vi venir esto? Y la respuesta es sencilla. No lo viste porque no estaba ahí, en el gráfico. Kahneman explica que el cerebro toma decisiones solo con la información disponible en ese momento, ignorando lo que no sabe o no puede ver. Tu mente prefiere completar el panorama con lo poco que tiene, antes que reconocer la incertidumbre. Y en trading, eso es peligrosísimo. Te enfocas solo en el patrón técnico, y olvidas el contexto macro. Miras el impulso, pero no detectas la divergencia en indicadores. Ves un sector subir, pero no miras qué está haciendo el índice general. Todo parece alineado, pero estás viendo solo una parte del mapa. Este sesgo te hace operar con una visión reducida, confiando ciegamente en lo que está frente a ti. Brett Steenbarger insiste en que los traders deben construir amplitud mental, es decir, aprender a mirar desde distintos ángulos antes de decidir. Él dice, no solo confirmes, desafía tu propia visión. ¿Cómo lo haces? Usa checklists que incluyan factores externos. Sentimiento general del mercado, eventos macroeconómicos, correlaciones entre activos. Pregúntate, ¿qué estoy dejando fuera? ¿Qué información tendría alguien que apostaría en contra de esta operación? Porque en los mercados, lo que no ves puede hacerte mucho más daño que lo que ves. Así que la próxima vez que algo te parezca demasiado claro, haz una pausa. Amplía tu lente. Porque en trading, la claridad no viene de ver más, sino de ver mejor. El siguiente sesgo es tan común como peligroso. El efecto halo. Este ocurre cuando un solo resultado positivo, como una operación ganadora, tiñe de confianza todas las decisiones que vienen después. Tomas una operación, sale perfecta. Todo fluyó. Ganancia limpia. Y ahora, cada vez que ves un setup similar, te lanzas con confianza ciega. Piensas, este patrón siempre funciona. Esta acción es confiable. Esta estrategia es infalible. Pero la verdad es que estás proyectando el éxito pasado sobre situaciones nuevas sin evaluar si las condiciones realmente son las mismas. Kahneman explica que el efecto halo ocurre cuando generalizamos una cualidad positiva de una situación y la extendemos a todo lo que se le parezca. En trading, esto se traduce en operar por fe, no por análisis. Y lo más peligroso es que no lo notas. Sientes que estás haciendo lo correcto porque ya te funcionó antes. Pero cada operación es un evento único. El contexto cambia, la volatilidad cambia, el mercado cambia.
Y asumir que todo será igual porque una vez funcionó es una trampa emocional. Steenbarger lo dice claro. Cada trade es independiente del anterior. Si una operación funcionó, excelente. Pero eso no garantiza nada sobre la próxima. Por eso recomienda revisar tus operaciones en bloques grandes, 20, 50, 100, no una o dos. Ahí es donde ves patrones reales. Y también recomienda hacerte esta pregunta clave antes de entrar. Si esta fuera la primera vez que veo este setup, sin saber nada de mi última operación, ¿aún lo tomaría? No dejes que una buena operación te nuble la vista. Celebra tus aciertos, sí, pero analiza cada nuevo trade con mente fresca. Porque el efecto halo no solo exagera el pasado, también puede destruir tu objetividad en el uno de futuro. los temas más delicados del trading, la intuición. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «yo opero con mi instinto» o «solo confío en lo que siento en el momento»? Y sí, suena atractivo, suena a experiencia, a dominio. Pero Kahneman tiene una advertencia brutal sobre esto. La intuición solo es confiable en entornos que son estables, repetitivos y con retroalimentación inmediata, como el ajedrez, por ejemplo, o los bomberos con años de experiencia enfrentando incendios. Pero el mercado financiero es volátil, es incierto, es engañoso, no da señales claras ni patrones constantes. Por eso, la mayoría de las veces, eso que llamas intuición no es más que una emoción disfrazada. Es adrenalina, es impulso, es tu sistema rápido, emocional, tomando decisiones con seguridad, pero sin evidencia. Y eso es peligroso. Muchos traders nuevos creen que sentir algo es igual a tener edge, pero no lo es. La verdadera intuición en trading solo se desarrolla después de miles de horas de exposición real, revisando operaciones, documentando resultados, analizando patrones reales. Steenbarger lo dice así: las emociones son información, pero solo cuando están entrenadas. ¿Cómo construyes esa intuición real? Con disciplina. Anota cada operación, especialmente lo que sentías en el momento de decidir. Revisa tus setups no solo por si ganaron o perdieron, sino por cómo se comportaron. Pregúntate, ¿esta sensación viene de experiencia o de emoción? Poco a poco tu cerebro empieza a reconocer estructuras reales, no solo reacciones. Y ahí es cuando tu intuición deja de ser un salto al vacío y se convierte en una herramienta poderosa. Una intuición no entrenada es un arma cargada sin seguro. Pero una intuición forjada por la experiencia y la reflexión constante es una ventaja silenciosa. Te permite ver lo que otros no ven, sentir el momento sin tener que forzarlo. Pero para llegar ahí, primero tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Y así llegamos al final. Empezaste este video creyendo que el reto era el mercado. Pero ahora sabes que el verdadero desafío eres tú. Cada uno de los sesgos que vimos, la impulsividad del sistema 1, la ilusión de control, la aversión a la pérdida, el exceso de confianza, el pensamiento incompleto, el efecto halo y la intuición mal entendida, no son fallas personales, son parte de cómo funciona el cerebro humano. Pero eso no significa que estés condenado. Significa que tienes la oportunidad de entrenar tu mente. Kahneman no nos dio estrategias de trading, nos dio algo mucho más valioso, una guía para entender cómo pensamos y cómo ese pensamiento nos puede jugar en contra. Cuando entiendes la batalla entre tus dos sistemas mentales, cuando reconoces que los patrones pueden engañarte, que tus emociones no siempre son una brújula, que la claridad no es tener razón, sino ver con objetividad, cuando aceptas todo eso, dejas de culpar al mercado y empiezas a tomar responsabilidad total por cada decisión que haces. Y ahí es cuando realmente comienza la transformación. Brett Steenbarger lo resume con una frase que deberías tener escrita junto a tu estación de trading. No operas los mercados, operas tu psicología. Porque la consistencia no se construye solo con estrategia, se construye con autoconciencia, con disciplina, con entrenamiento mental. Así que si realmente quieres mejorar como trader, no estudies solo los gráficos, estúdiate a ti mismo. Vuelve a este video, repite estas lecciones, escríbelas, obsérvate. Porque al final la herramienta más poderosa que tienes en el mercado no es un indicador,
es una mente entrenada. Y si estás dispuesto a entrenarla, los resultados seguirán.